y para siempre su misericordia. Dan un aplauso al Señor. Levante sus manos ahí, vamos a orar. Cierre sus ojos ahí por un momento. Y deje que esa presencia del Espíritu de Dios se siga moviendo con toda libertad. Él está haciendo cosas poderosas. Se están rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras de muerte. Yugos de enfermedad están siendo deshechos por la unción que está operando en esta mañana sobre esta casa. Es la unción del Santo, no es la unción del hombre, es la unción del Santo de Israel. Es el Dios Todopoderoso, Él mismo obrando a través de su Espíritu. Padre, te pido en el nombre de Jesús que en esta bendita tarde tu Espíritu limpie, Señor, las vidas, las mentes, los corazones. Que hagas algo poderoso, Señor, en cada vida que está aquí, aún en aquellos que están siguiendo las transmisiones, Señor. Obra milagros, obra sanidades, obra libertad, obra de una manera poderosa, Padre, porque ese es el deseo tuyo para tu pueblo, un pueblo libre de toda opresión, un pueblo libre de todo temor, un pueblo que camina en victoria, Señor, en esta bendita tierra. Y oramos para que el Espíritu Santo, Señor, obre de esa manera gloriosa, como lo haces en cada servicio, como lo haces cada día, porque tú eres un Dios que no cambia, eres un Dios de cosas nuevas cada día, de cosas poderosas, y hoy no va a ser la excepción, porque yo siento tu presencia aquí, porque tu palabra así lo declara, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estarás tú en medio de nosotros, y aquí está tu presencia, aquí estás, Espíritu Santo, aquí está, Señor Jesucristo. Yo siento esa unción, Señor, esa unción que te levantó de los muertos, Padre, que te resucitó. Hoy declaro que va a haber resurrección en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por tu bendita palabra, que es viva y es eficaz, que va a ser compartida, Señor, en esta hora. Oro para que tu mismo Espíritu Santo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, y que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Y ahorita que abramos nuestros ojos naturales, podamos ver con los ojos espirituales, Señor, tu gloria, tu poder, tu unción, todo lo que tú tienes para tu pueblo, lo podamos visualizar, Señor, a partir de esta bendita tarde. En el nombre de Jesús, clarifícanos, Señor, bien los ojos espirituales. Pon un corillo nuevo, Señor, en cada uno de nosotros, para que podamos ver, entender, comprender cuáles son esas riquezas de tu gracia y cuál es esa herencia que tú tienes para tus hijos amados. Te damos gracias porque tu palabra dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. En el nombre de Jesús, y usted dice conmigo, amén, amén, amén. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Dígale que está a su lado. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, que yo soy. Dile, yo soy un heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Lo cree? Dale otro aplauso al Señor. El tema de esta hora, aprópiate de tu herencia. ¿Cuántos saben que tenemos una herencia? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Si te acabamos de decir que somos herederos. Si eres heredero es porque tienes una herencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que apropiarnos de la herencia. A veces nomás venimos a la iglesia y nos vamos como llegamos o hasta peor. Y no disfrutamos. Y deje de eso. No solamente se trata de disfrutar, se trata de tomar posesión de lo que Dios te da a través de la palabra. Que esto que usted ve aquí está su herencia. Y ahorita la vamos a descubrir. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a la carta a Filipenses. Se está cerrando ya el año, estamos en la recta final. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en un Dios de milagros?
¿Cuántos creen que si se acaba el año, Dios no se acaba? Porque hay gente que piensa de esa manera y más creyentes, no, pues ya se va a acabar el año y lo que Dios me prometió, pues ya se va a acabar el 2025 y no lo he visto cumplido. Si Dios te prometió algo, dice Hebreos 10:25, que fiel es el que prometió. Y Él va a cumplir esa promesa. Y no porque se acabe el año no lo va a hacer, no, para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios todo es posible, pero yo necesito creerlo. Dios no se rige por tiempos, por días, ni por horas, ni por años. Dios se mueve en tiempos. Y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de Dios es el tiempo Kairos y este es el tiempo de Dios para nosotros. Y a veces pensamos que ya no vamos a lograr nada. Porque esas promesas, ¿cuántas promesas Dios nos ha dado? La Biblia dice que son miles de promesas. Pedro dice que son grandes, grandísimas promesas que tiene Dios para su pueblo. Pero a veces llega el enemigo y dice, ya no pasó nada en tu vida. ¿Cuánto queda para que se termine el año? ¿Un mes y medio? Sí, ¿verdad? Dios puede hacer muchas cosas en un mes y medio. Lo que no hizo en todo el año, lo puede hacer en un mes y medio. Y si tú crees, en un momento te lo puede hacer. Si no cree que Dios es poderoso, y no poderoso, es todopoderoso, dele una ojeada a la herencia, a la Biblia. Y ahí viene un hombre, no te voy a predicar sobre ello, pero ahí viene un hombre en Juan capítulo 5, que tenía 38 años paralítico. No vayas para allá, no voy a hablar sobre él. Nomás te estoy dando a entender porque Dios me lo está poniendo. Porque a veces decimos, no, pues es que Dios ya se tardó y Dios se tarda y no ha pasado. No, Dios nunca se tarda. Nosotros somos los que hacemos que Él se tarde. Por nuestra incredulidad, por nuestra duda, por caer en engaño de que te dicen, es que, espérate, no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ya. Es ya. Dios no va a esperar a que tú quieras hacer algo, no va porque le creemos a otra persona. Si Dios te dice, recíbelo, tú recíbelo. Tú recíbelo. Este hombre tenía 38 años paralítico. Y llega Jesucristo y le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, no tengo quien me meta en el estanque. Porque cuando viene el ángel y empieza a mover el agua, no hay quien me ayude y me lleve y me meta a ese estanque. Dice la Biblia que al instante Jesús lo levantó de su parálisis. Le dijo, levántate y anda. ¿Qué pasó con el paralítico? Se levantó y se fue a su casa sin meterse a ese charco. Sin meterse a ese charco. La gente tenía la fe en el charco. El de los milagros lo tenía enfrente. 38 años de sufrimiento se acabaron en un instante. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Si lo crees, dale un aplauso al Rey. Se le acabaron 38 años de sufrimiento. Yo no sé cuánto tenga sufriendo, batallando, pero el Señor te dice, hoy se puede terminar eso. Hoy se puede acabar. No depende de Dios, depende de mí. Depende de ti. Dios ya lo hizo todo. Y ahorita lo vamos a ir viendo en la palabra. Filipenses capítulo 1, verso 6. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estando persuadido de esto. ¿De qué tengo que estar persuadido? Dice Pablo. ¿De qué tengo que estar convencido? Dice Pablo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De qué tengo que estar convencido yo? Que el que comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga. Tome su asiento. Qué hermoso Señor.
Si Él dice, yo en este año te prometí algo, todavía no se termina el 2025. Porque las promesas nos las hizo en este año. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya se acabó el 2025? Tu promesa ahí está. Ahorita saliendo de aquí, de este lugar, se puede cumplir tu promesa. Ahorita, o mañana llegando a casa, o no sé, el martes, miércoles, jueves, el día que tú quieras, se puede cumplir una o todas las promesas que Dios te dio para ti y para tu descendencia. Pero a veces caemos en el juego del enemigo, no pasa nada ya. Ya pasó el tiempo, mira cuánto tiempo va, ya se va a acabar el año y no vimos nada. 2 Corintios 5:7, porque no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Ahí te va, si tú no has visto nada en estos 10 meses que pasó, prepárate porque lo vas a ver cumplido. En estos días que vienen vas a ver cumplida esa promesa. No la vistes con los ojos físicos, porque a veces caemos más en el error de estar viendo las cosas naturales. Y dice Dios, bueno, está bien. Es válido porque a veces caemos en ese error. Cuando dicen amén. Como seres humanos, caemos en ese error y perdemos el enfoque. Y dice el Señor, tú no te preocupes, tú tienes que estar persuadido de que yo comencé en ti una buena obra. Y esa buena obra incluye promesas, incluye muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que estar convencidos. Mira, ve conmigo a Hebreos capítulo 6. Yo le he servido al Señor, dicen por ahí, y no pasa nada. Ya mejor ya no voy. Yo ayudo en la iglesia y apoyo y hago, brinco y salto, canto y hago y no pasa nada, mejor ya no voy. Mira lo que dice tu Padre. Mira lo que nos dice nuestro Padre, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, dice Hebreos 6:10, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Esta es una promesa. Hay cristianos que se quejan porque le sirven a Dios. Y a Dios no le gusta la gente quejumbrosa. A Dios le gusta la gente que le sirve por amor. Que a veces por eso no se manifiestan las promesas, porque le servimos por obligación y no por amor. Y Dios nunca va a bendecir a un obligado. Dios bendice al dador alegre. Y aquí está hablando de alguien que da. Y no solamente dinero, sino servicio. Cuando tú le sirves a alguien, tú le estás dando parte. Si tú vas y ministras a una persona, a una casa, tú estás dando parte de tu tiempo a otra persona que necesita lo que tú portas. Y Dios no se olvida, dice, yo no me olvido, yo no soy injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia mi nombre. Dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Siga sirviendo, Señor, aunque todavía no se le manifieste la promesa, usted no se preocupe. Se va a manifestar. Pero siga sirviendo a Dios y Dios le diga, haga algo, haga esto, dé, ofrende, diezme, no sé. Dios nos dice muchas cosas que hagamos, hágalo por amor. Que lo que usted está ahí, porque a veces caemos en ese error de estar batallando en una área. Y batallamos por esa porque no entendemos este versículo de Hebreos 6:10. A lo mejor Dios ya se olvidó de mí. Dios nunca se olvida de sus hijos. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? ¿Y se olvida usted de su hijo? ¿A qué no? ¿O sería tan ingrato de olvidarse de su hijo? Que si lo hace, pídale perdón al Señor. Porque si Dios no se olvida de nosotros, ¿cómo nosotros somos capaces de olvidarnos de nuestros hijos? No puede ser así. Eso no es evangelio. Eso es una doctrina o es un dogma. Y Dios no trabaja en la doctrina, en el dogma. Dios trabaja a través de su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el Señor, Él no es injusto. Dígale al que está a su lado, Dios no te ha olvidado.
Dice, le habéis mostrado el trabajo hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11. Mira lo que nos demanda el Señor. Dios es bueno y nos ama tanto que nos conoce tal y como somos cada uno de nosotros. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Cada uno tiene que mostrar, dice, la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuál solicitud? ¿Qué es lo que tengo que mostrar hasta el fin? El servirle a Dios. Tu herencia ahí está. Ahorita vamos a entrar a la herencia. Esta es una introducción a la herencia. El servirle a Dios es parte de nuestra herencia. Pero a veces la gente dice, no, pues es que Dios no me prometió lo que me cumplió, mejor ya no sirvo, ya no voy, ya no hago. No. Si Dios no nos da las cosas porque hagamos, nosotros servimos. O a mí Dios no me ha dicho, si tú predicas te voy a dar tanto. No. ¿Sabe qué me dijo el Señor a mí? ¿Quién te salvó? Dije yo, tú, papá, predica mi palabra. Yo pagué un precio por ti. ¿Cuánto pagaste tú? Le digo, nada. Yo pagué el precio con mi sangre. ¿Qué tengo que hacer? Predica mi palabra. Él no me dice, si predicas te voy a dar, te voy a pagar, te voy a hacer esto. No. Dios nos bendice porque es parte de su naturaleza, porque es parte de una herencia. Pero te den dinero o no te den dinero, uno tiene que predicar la palabra, uno tiene que enseñar la palabra, uno tiene que servir a la palabra, porque lo que yo estoy haciendo ahorita es sirviéndole a Dios y sirviéndole a los santos, que los santos son ustedes y todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Ese es el enfoque que tenemos que tener. La herencia ahí está. Somos herederos. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que presentar la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin, verso 12, de que no nos hagamos perezosos. Santo Dios. A Dios no le gusta a la gente perezosa. Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Santo Dios. Dios es bueno y Dios nos da la salida a tantas cosas. El perezoso todo quiere y nada alcanza, dice el proverbio. Y dice el Señor, no sean perezosos, no seamos perezosos, sino hay que estar activos. Hay que estar activos en la obra del Señor. Cuando dicen amén, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Y a veces de repente se nos vienen luchas fuertes. Y a veces uno siente ya, Señor, ya estuvo suave. Pero llega el Espíritu Santo y levántate. Levántate y sigue predicando. Porque hay gente que necesita una palabra que está en tu boca. A veces la situación se pone difícil, hermanos. Pero Dios me ha enseñado algo. Que hay gente que está peor que nosotros. Hay gente que está peor que nosotros. ¿Tú para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿A dónde? La vida eterna, nomás los demás ¿a dónde van? Vamos al cielo. Ya va de gane. El que no tiene a Cristo, ¿para dónde va? ¿Quién está mejor y quién está peor? ¿Te das cuenta? No es esto el que te hace tener mejor posición. Es Cristo en tu corazón. Si le quieres dar el aplauso, dáselo. Dice aquí, Hebreos, el versículo 13. Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué sucedió? Alcanzó la promesa. ¿Sabes cuánto duró Abraham para que se le cumpliera la promesa? 25 años. Tenía 75 cuando Dios le habló.
Isaac nació cuando Abraham tenía ¿cuántos años? 100 años. ¿Cuánto tardó? 25. ¿Por qué? Bueno, que Dios no se tarda, no, Dios no se tarda. Quizá pudo haber nacido en ese año, a los 76 años de Adán, de Abraham. Pero Abraham se equivocó en muchas cosas. Se equivocó en muchas cosas. Mentía. La regaba como usted y como yo. Echaba mentiras como usted y como yo. Y el que diga que no echa mentiras hace a Dios mentiroso, dice la Biblia. Todas esas cositas, no pasa nada. Si pasa, se atrasan las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios ya las dio. Abraham en ese momento le dijo, vas a tener un hijo. Y él dijo, ¿a cuántos meses nace un bebé? A los 9 meses. Y este vino naciendo a los 25 años, imagínate. El problema no es de Dios, el problema de quién es, del que oye la promesa. Y dijo ahorita algo bien cierto el pastor Fernando, el que oye la palabra y no la entiende, viene el malo y le roba lo que fue sembrado en su corazón. Cuando tú estás aquí y empiezas a hablar mal del que está predicando, ahí te está robando el diablo. A mí no me gusta cómo predica el que está ahí o quien esté, ya te está robando Satanás la semilla que está siendo plantada en tu corazón. Sin darte cuenta, Dios te está dando la salida a un problema. Dios te está dando la solución a algo. Y por ponernos en un plan de soberbios, de egoístas y de no sé qué, el enemigo saca la semilla que está siendo sembrada. Y nos vamos de este lugar como llegamos. Y después nos andamos quejando. ¿Y por qué a aquel sí le va bien y a aquella no le va bien? ¿Y por qué aquel tiene y aquel no tiene? Pues porque aquel sí oyó, creyó, recibió y aplicó la palabra. Estuvo atento aquí en la reunión. Escuchó la voz de Dios, porque a eso venimos a este lugar, a escuchar la voz de Dios. Dios habla a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que hacer lo que dice aquí el autor de Hebreos. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dile que está a tu lado, sé paciente. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales, dice ahí, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta. ¿Te das cuenta? El que algo no se te haya manifestado ya no es porque Dios te haya mentido, no. Aquí dice que es imposible que Dios mienta. Cuando Dios quiere decir una mentira, le sale una verdad de la boca. Porque Él no sabe echar mentiras. Él habla pura verdad cuando dice el amén. Número 23, 19, ¿qué dice? Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si lo habló, lo ejecutará. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta en hijo de hombre, para que se arrepienta. Él no va a estar jugando con nosotros. Yo te prometí sanidad divina. Ay, no, mejor sigue enfermo, sigue enferma. No. ¿Qué gana Dios con eso? Yo te prometí que seas próspera, bendecida, que tu negocio va a fluir. No, ¿sabes de qué? Mejor no. Sabes que en todo lo bueno que Dios hace, su nombre es glorificado. Si tienes un negocio bendecido, el nombre del Señor es glorificado a través de ese negocio. Si vives, si llegases a una etapa de enfermedad y cuando eres sanado, Dios no se glorifica en la enfermedad, Dios se glorifica en la sanidad de la persona. Porque la gente te ve ahí, oye, ¿cómo que la persona tenía cáncer? Y ahora, mira, fui libre del cáncer. El Señor me sanó. Él se llevó toda enfermedad y ahora disfruto una vida completamente sana, en salud divina. Y la gente se queda así con la boca abierta. ¿Y cómo fue? Porque mi Dios es
el Todopoderoso. Y Él me ha dado muchas promesas en su palabra y me ha dicho que yo soy heredero y coheredero juntamente con Cristo, y yo tengo esa herencia. Alábale que Cristo vive. El iniciador fue Jesús mismo. Mira, Hebreos 9. Él fue el iniciador de todo. Imagínate cómo dejar de predicar si todo lo que el Señor hace. Y va a seguir haciendo. cuando dicen amén? Porque Él todavía no termina. Él dice que va a terminar hasta que Cristo venga. Estamos siendo perfeccionados. Todos estamos siendo perfeccionados en ciertas áreas. A veces no entendemos el plan de Dios. Pero aquí no estamos para entender, sino para creer lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Un día Pedro estaba el maestro y el maestro empieza a lavarle los pies. Y le dice a Pedro, siéntate, Pedro, ahí le lava los pies. Y dice, no, espérame, yo te los tengo que lavar a ti. Y dice, no, ahorita no lo entiendes, Pedro, pero más adelante lo vas a entender. Hay cosas que a lo mejor ahorita no entiendes, pero más adelante las vas a entender siempre y cuando las busques en la palabra. Allá en casita sentado no vas a entender absolutamente nada. Es en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15 de Hebreos 9. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa ¿de qué? De la herencia eterna. Santo Dios. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí está hablando acerca de una persona, si lo pones en el ámbito natural, el versículo 16 y 17, dice, donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Para que la herencia se empiece a llevar a cabo, se necesita primero que el que dejó el testamento se muera, ¿cierto o no cierto? Luego dice el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí hay algo poderoso que tienes que entender. En el mundo, si la persona que deja un testamento, deja una herencia, se junta con el notario, junta a toda la familia y les empieza, ya muere la persona, deja todos los millones, vamos a hablar en este caso de una persona millonaria, deja los millones, entonces junta a toda la familia, el notario les empieza a leer el testamento y les dice a cada miembro, a ti te toca eso, a ti te toca eso, ¿cierto o no cierto? Pero tiene que estar muerta la persona para que se haga válido el testamento. Si no, pues ¿cómo te lo van a dar si la persona está viva? ¿Te das cuenta? Pues aquí no aplica lo natural, aquí estamos en lo espiritual. Aquí es más poderoso, porque el que nos dejó el testamento sí murió, pero está vivo. Está vivo, mi rey. Y ahí está disponible para ti. ¿Te fijas lo poderoso? Aquí es la inversa, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Dios trabaja siempre de lo espiritual a lo terrenal. Qué hermoso y poderoso evangelio. Allá se andan peleando por la herencia. Se pelean por un papelito. Se matan por lo que está escrito en una hoja. Imagínense si fuéramos los cristianos, ya no estuviéramos aquí. Porque si te imaginas todo lo que está escrito en este testamento, nos lo dieron por gracia y por amor. No hay necesidad de matarnos. No hay necesidad de hacer tanto escándalo. El único escándalo que tenemos que hacer es cuando venimos aquí los domingos, los martes y los jueves, que es alabar y glorificar a aquel que te dio la herencia. Dígale, yo te alabo, Señor, y bendigo tu nombre.
Qué hermoso Jesucristo, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, esto es lo poderoso, la herencia que tú tienes no caduca. Hay lugares donde les ponen fechas terrenalmente. Si no la cobran para tal tiempo, vámonos, se quedó el notario, no sé quién se quedó con ella. Y hay gente, tristemente, que han perdido herencia, ¿cierto o no es cierto? Yo he conocido muchos casos, que en Estados Unidos a los gatos heredan y los perros, porque no hubo gente que a quién dejarles el dinero. Y así lo hacen, pero el gobierno dice, pues, ¿cómo va a heredar un gato? Venga para acá. Se perdió. Aquí en Cristo no hay caducidad. Aquí es eterna tu herencia. Y mira lo que dice Primera de Pedro, acompáñame allá, capítulo 1. Dios es bueno. Está recibiendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Tienes una herencia ya reservada en el cielo. Una herencia eterna. Dijo mi hermano Jesús, la vida eterna ya la tengo porque yo voy para allá. Esa ya está reservada, tú no te preocupes. Ya está reservada, solamente mantente firme en la fe, porque aquí lo dice. Ahora, para llegar allá no va a ser fácil. No va a ser fácil. Por eso el enemigo trata de hacerte la vida imposible, porque sabe hacia dónde vas caminando. Sabe hacia dónde vas y a dónde vas a llegar. Espero en el nombre del Señor llegues. Espero que llegues, hermano. Espero verte allá en el reino del Señor. Porque muchos tristemente van a quedarse en la tribulación. Muchos se van a, que lo dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso tiene que estar usted bien al tiro. Dice, para una herencia incorruptible, no se puede corromper, incontaminada, no está manchada, inmarcesible, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pues no que ya somos salvos. Pero viene la manifestación de la salvación. ¿Cuál es esa? Cristo viene pronto. Viene ese día de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, estate listo para ese día. Y luego dice el versículo 6, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Santo Dios. O no que todo estaba bonito y van a venir luchas. Mientras el diablo esté en el mundo, va a haber problemas. El Señor dijo, Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. No está diciendo el Señor Jesús, te vas a ser cristiano y vas a estar ahí cantando y remolineando y no te va a pasar absolutamente nada. No. Aquí de repente estamos bien gozosos el domingo en la mañana, pero sales de la iglesia, llegas a casa y de repente ataques espirituales. Ahí dice el Señor, aquí quiero que brinques y saltes y remolines. Es en medio de la situación, es en medio de la dificultad donde nosotros tenemos que sacar a relucir nuestra fe. No es aquí en la iglesia, aquí todos tenemos fe. Aquí todos cantamos y adoramos a Dios. Aquí todos somos cristianos. Allá afuera, dice el Señor. Allá quiero que demuestren quiénes son. Porque eso es lo que hace que la gente cambie. No vivir una religión, sino tener una relación y demostrar lo que creemos. De eso trata la fe. De eso trata nuestra herencia. Yo tengo que demostrar que soy un heredero de Dios. Tengo que demostrar que soy un coheredero con Cristo. Tengo que demostrar que Dios está conmigo cuando dicen amén. ¿Y dónde lo vas a demostrar? Cuando estás sano, cuando tienes dinero, cuando todo te sale bien. Cuando todo te sale bien, gloria a Dios todos. Pero cuando no nos salen bien las cosas, cuando no hay lana,
Cuando hay enfermedad, es ahí donde nosotros tenemos que sacar a relucir nuestra fe, que va a ser probada. Y no es Dios que nos la está probando, es Satanás. Dice, sí, con que fui cristiano. Que fui creyente, que heredero. Sí, se te viene con todo. Dios nunca te va a probar. Dios lo único que prueba es la mente y el corazón. Es lo único. El enemigo es el que prueba nuestra fe. Y dice Pedro aquí, va a haber un poco de tiempo en cual va a ser afligido en diversas pruebas. Dice, para que asometida la prueba de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Qué es lo que te quiere arrebatar Satanás? Tu alma. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué tanta adversidad? Porque el diablo te quiere arrebatar tu alma. A él lo que le importa es tu alma. Eso es lo que le interesa al enemigo. Y a veces por eso uno dice, oye, pues yo ando bien contento y fui al culto y gloria a Dios y prediqué y recibí una palabra profética y Dios hizo eso y lo otro, y de repente llega el enemigo y empieza a sacudir toda la testera. Y ¿dónde aquel que recibió la palabra? ¿Y dónde aquella que acá, que allá? Y ya no volvieron. A sometida a prueba vuestra fe. No es aquí, hermano, cuando el diablo te prueba, no. Ese es nuestro diario vivir. Ese es nuestro caminar allá afuera, donde tenemos que demostrar en quién hemos creído. Y no solamente quién hemos creído, sino lo que somos para Dios. Dile que está a tu lado, mírate como Dios te ve. ¿Y cómo nos ve el Señor? Como herederos y coherederos con Cristo. Dile, créelo. Dios es bueno. No se asuste de que su fe va a ser probada. Tiene que pasar, hermano. Tiene que suceder. Si tú vas a la Biblia, lee la Biblia, todo el antiguo pacto, todos esos hombres de fe fueron probados, todos. Los que están en la carta de Hebreos 11, los héroes de la fe, no llegaron a esa carta nomás por bonitos y por chulos, llegaron por su fe. Están ahí por su fe, porque en medio del horno ardiente, de ahí confiaron y fueron sacados por el poder de Dios. Otro fue metido a un pozo de leones y fue sacado de ahí con el poder de Dios. David en medio de guerras Dios lo sacaba y lo levantaba en victoria. Donde quiera que iba David, Dios le daba victorias. Pero David no escribió los salmos acostado en la casa, como usted y como yo, que de repente estamos haciendo la enseñanza ahí en la mesa, bien a gusto, con climita y todo. No, mi hermano, él hacía los salmos en medio de una guerra. En medio de una guerra, de una batalla. Y no eran guerras de que como nosotros, que de repente la vecina se te pone en un plan, o que los hijos se ponen en un plan. De esas guerritas, no hombre, esos son demonios mugrosos. No, David, ejércitos grandes, miles de hombres en contra del rey, imagínate. Y de pilón un gigantote llamado Goliat. Pero ¿qué hizo el David? Échenmelo a mí. ¿De qué tamaño está? No, hombre, está bien grandote, mira. Échenmelo. ¿Qué hizo David? Yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué sucedió? Tumbó el gigante. Lo derribó. David era un heredero de Dios. Y sigue siendo un heredero. ¿Y sabes quién era el heredero de David? En la carne, Jesucristo. Era el que iba a recibir el trono de David, el Señor Jesús. ¿Te fijas la promesa tan grande que tenía David? Pero ¿quién se le atravesó en el camino? ¿Un gigante? Dijo, a ver si es cierto. ¿Cuántos gigantes se te han atravesado en el camino? ¿Cuántos? Una buena noticia. El Dios de David es tu Dios. Y si Él le dio el arma para tumbar al gigante, Dios hoy te está dando las armas para que tumbes todos esos gigantes en tu vida.
Dale un aplauso al Señor si lo crees. Alábale que Cristo vive. Hebreos capítulo 1. Se está poniendo bueno esto. Se está poniendo bueno. Hebreos capítulo 1. Herederos, imagínate. ¿Quién fue el que inició todo? El Señor Jesucristo. Por causa de Él. Por eso es importante que tú conozcas y que todo el pueblo de Dios conozca qué fue lo que Cristo hizo. Porque a veces tú le preguntas, oye, ¿eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Y qué hizo Cristo? Pues quién sabe, pero yo soy salvo. ¿Qué logró? Pues no sé, pues me salvó nada más. No, nada más te salvó. Nos dio una posición. Nos puso en un lugar de privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? La palabra. El verbo de vida, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos habla el Señor por medio de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Verso 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. El verbo se hizo carne. Logos en griego es palabra. La palabra, Dios nos habla de esta hora. Y la palabra nos dice que Jesús fue constituido heredero de todo. ¿Y qué es heredero de todo? De todo. Todo el bendito planeta, Dios es el dueño. El Dios creador de los cielos y la tierra, Yahweh. El Shaddai, Yahweh Rafa, tiene muchos nombres. El omnipotente, el todopoderoso, Adonai, Hashem, como le hablan en hebreo. Elohim. Es el Dios creador del cielo y de la tierra, es el dueño de todo el universo. Pues Él hizo el universo ¿para quién? Para su Hijo. Su Hijo, dice aquí escritor de Hebreos, que lo constituyó heredero de todo, porque asimismo hizo el universo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Te fijas? Dios constituye al Hijo heredero de todo. Y el Hijo dice que es el resplandor de su gloria. Es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué está diciendo? Que es Dios mismo, personificado en Jesús. Eso la gente no lo entiende. La gente que tiene dogmas y no sé qué tengan en la cabeza dice, no, es que Jesús y Dios no son el mismo. Son la misma persona, pero funcionando en diferente tiempo. Pero es el mismo. ¿Tú quieres ver a Dios? Mira a Jesucristo. Jesús un día le dijo a los discípulos en Juan 14, le dice Felipe, muéstrame al Padre y nos basta. Y le dice el Señor Jesús, Felipe, tanto tiempo he andado contigo y me dices, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Seguridad, confianza, identidad. Jesús sabía que era un heredero. Tú preguntas, ¿por qué Jesús hizo todo? Porque en su mente siempre estuvo su reino. Yo soy heredero de un reino, mi Padre me dio un reino. Y cuando él oraba en Mateo 6 dijo, venga tu reino a esta tierra como en el cielo. Vino a la tierra a manifestar el reino que su Padre le dio. Él fue constituido heredero, por eso todo le salía bien a Jesucristo, no porque tenía superpoderes, no, era un hombre de carne y hueso como usted y como yo, estaba ungido por el Espíritu Santo y dice Hechos 10:38, pero Dios estaba con él. Esa era la clave, que Dios estaba con Jesucristo. Y hoy te digo a ti, Dios está contigo. Dile que está a tu lado, Dios está contigo. A veces nos sentimos solos.
Ay, es que no me hablan. Ya no me quiere mi esposo, mi esposa. Y el Señor así nomás viéndonos. Yo soy contigo, mi hijo. Soy contigo, hija. Dios nunca ha dejado de ser Dios. Él siempre ha estado ahí y siempre va a estar. Cuando dicen amén. Algo bien importante, versículo 3. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué todo le salía a Jesucristo? ¿Por qué todo le funcionaba a Jesús? Porque todo lo hacía con la palabra. Jesús nunca inventó cosas, ni cuentos, ni chistes, ni fábulas. Como tanto predicador por ahí anda haciendo tantas sonceras ahí. No, mi hermano. Y Jesús nunca anduvo ahí. Tú vas a hablar de tu vida y di de tu vida. No. Aquí no es hablar de nosotros. Aquí es predicar a Cristo, dijo Pablo, y al Cristo crucificado. Aquí se tiene que hablar de Jesús. La gente que tiene que saber de mi vida, a nadie le interesa nuestra vida. A la gente le tiene que interesar la vida del Maestro, aquel que te salvó, aquel que te libertó, aquel que te restauró, aquel que te sanó. Es Jesucristo. La gente tiene que conocer este evangelio poderoso. Que Jesús es el heredero de todo el mundo. Y ese mismo plan sigue vigente hasta el día de hoy. Dios no cambia. Pues Jesús era heredero porque era el Hijo de Dios. ¿Y tú quién eres, cristiano? ¿Hijo de quién? De María. Somos hijos de Dios. Porque hay gente que sale con esa... Ya no sé ni qué decir. ¿Tú qué eres? No, pues un salvador, un pecador salvado, empedernido y que no sé qué. Otro dijo que era un gusano. Siervo inútil, le dijeron a uno por ahí. Dije, no, santo. Dije, pues, oye, pues ¿de qué se trata? Todo eso es falta de identidad. Es falta de conocimiento. Y la gente perece por falta de conocimiento. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Ve conmigo a Romanos, capítulo 4, verso 13. Romanos 4, verso 13. Para que veas que los planes de Dios no cambian. Son los mismos. Romanos, capítulo 4, versículo 13. ¿Ya estás ahí? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería ¿qué? Ay, Señor. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que sería ¿qué? Heredero ¿de quién? Del mundo. Jesús, ¿quién era? ¿Heredero de qué? Del mundo. Abraham. ¿Qué le está diciendo el Señor? Por la ley no fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredera del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahí está la promesa para ti. Dile que está a tu lado, wow, soy heredero del mundo. A ver, ¿no se la cree? ¿Cómo quiere que Dios lo sane si no se cree esto? ¿Cómo queremos que Dios se manifieste aquí si no creemos esto? Que somos herederos del mundo. Ahí lo dice la palabra. Lo dice la bendita palabra. Dios no cambia, Dios es el mismo. Él sigue buscando gente. Yo quiero herederos, dice el Señor. Él anda buscando otra cosa. Yo quiero herederos. Para eso vino mi hijo, a dejar una herencia. Solamente la herencia se va a obtener a través del hijo, de nadie más. Ve conmigo. A Gálatas, capítulo 3.
Gálatas capítulo 3. ¿Cuántos son de fe? Nadie. Pero antes que viniese la fe, versículo 23, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo es un maestro, un tutor, un guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gracias a Dios ya fuimos justificados por la fe, no necesitamos nada de la ley. Usted no se meta con la ley trae maldición. Quítesela de encima. Usted fue justificado por la fe en Jesucristo. Y dice aquí, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Si usted tiene fe en Cristo, usted es un hijo de Dios. Ya no se mire como el hijo de fulano, de fulana. Ahora véase como un hijo de Dios. Si es hijo de Dios, imagínese. Es hijo del dueño de todo. Créalo. Entonces dice Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, mira qué poderoso eso, de Cristo estar revestido, santo Dios. ¿Qué revestido? Alguien que me pueda decir. Revestido, ¿qué? Alguien que me pueda decir. Cubiertos. Esas vestiduras malas, feas, horribles que teníamos antes, ahora fuimos revestidos. ¿Por quién? Por Cristo mismo. La gente tiene que ver a Cristo en ti. Tiene que ver a Cristo en ti y en mí. No hay otra, hermano. No hay otra. La vestidura que tú tienes es la vestidura del Señor Jesucristo. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí está. Si estás en Cristo, eres heredero, calificas para la herencia. Y no solamente tú, toda tu descendencia. Porque Abraham se le heredó el mundo a él y a toda su descendencia. Nosotros somos descendencia de Abraham, linaje de Abraham por la fe. Esa misma promesa de heredero te pertenece a ti. Voy a terminar con este pasaje de Colosenses, capítulo 1. Ya si no salimos cambiados con eso, ya no sé qué vaya a hacer el Señor con nosotros. La verdad. Ya si la verdad ya no hay un cambio. Escúcheme bien, la palabra de Dios es para que haya un cambio en nuestras vidas. Porque si no hay un cambio, entonces estamos viviendo una religión. Porque la religión no hace nada. La palabra sí. Cambia, transforma, renueva. Pues tenemos que salir diferentes cuando dicen amén. Yo cada que escucho la palabra, yo salgo diferente, con un pensamiento diferente. Cuando la pastora está compartiendo, cuando comparte la profeta, cuando comparte el hermano Roberto, Fer, el que esté compartiendo aquí, hay una palabra que a mí me cambia mi manera de pensar. Y salgo diferente, digo, gracias Señor, porque yo ocupaba esa palabra. Y en la semana cambia todo el entorno. Porque te digo, va a haber luchas, pruebas. Se vienen situaciones adversas. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Con la bendita, poderosa palabra de Dios. Lo que Dios te está hablando hoy te va a servir para toda la semana. De mí te acuerdas y no. Y si no, dígame y yo renuncio. Tanto así se lo digo. Porque a veces hay gente que dice, esos son unos mentirosos. No, mi hermano. No. Porque la palabra de Dios es verdad. El Señor dice, mi palabra nunca vuelve vacía. Cuando tú la crees, la palabra obra.
Si no la crees, no va a hacer absolutamente nada. La palabra obra en aquellos que la creen. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ¿estamos en dónde dijimos? Colosenses 1. Vamos para allá, rápidamente. ¿Dónde están los Colosenses? Versículo 15. Esto se va a llenar el Espíritu de una manera poderosa. Prepárate y abróchate el cinturón. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿El heredero quién es? Cristo. Y dice Colosenses, el heredero es mi imagen misma. Es el Dios invisible. Es el primogénito, el número uno, el number one de toda la creación. Es Jesucristo. Y luego dice aquí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo lo creado fue por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué todo le salía bien a Cristo? ¿Por qué los demonios se sujetaban? ¿Por qué las enfermedades salían de los cuerpos? ¿Por qué los muertos resucitaban? Porque todas las cosas estaban debajo de sus pies, porque Él fue creado antes de todo. Nadie puede tenerle dominio a alguien que fue creado antes. Jesucristo tenía total dominio, porque Él fue creado antes de la fundación del mundo. Y lo poderoso, todo fue creado por Él y para Él. Por eso los demonios se tenían que sujetar. Por eso decían los demonios, ¿por qué vienes antes de tiempo a sacarnos? Cállate y lárguense. Porque yo soy antes que tú, Satanás. Porque yo soy antes que tú, enfermedad. Por eso la enfermedad se tiene que ir de tu cuerpo. Porque antes de esa enfermedad estaba Cristo dentro de ti. Dele gracias, Señor. Esa es tu herencia. ¿Cómo? ¿Sí? Dios lo dice en su palabra. Ahí Colosenses, versículo 12. Mira lo que dice. Ahí donde estamos. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo, ¿qué? Aptos, calificados. Dile que está a tu lado, tú calificas. Tú calificas, ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo lo que Cristo logró, todo lo que Cristo hizo en la tierra, tú y yo también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque fue la herencia que Cristo nos dejó. Somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Si Cristo dominó todo en el ámbito espiritual y luego lo manifestó en lo terrenal, tú y yo también lo podemos hacer. Porque tú y yo fuimos aptos, calificados, escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser puros y sin mancha, dice Efesios capítulo 1, y ser adoptados en el amado por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Todo lo que Cristo logró, escúcheme bien, tú también lo puedes lograr. La iglesia también lo puede lograr, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia no es este lugar, la iglesia eres tú y yo y todos los que hemos sido lavados, redimidos con la sangre del Cordero. Y lo más importante, y vete con esta mentalidad, Satanás, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni las deudas, nadie tiene dominio sobre ti. Tú tienes dominio sobre todas las cosas, porque Dios te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios no te va a librar, Dios ya te libró.
Dale un aplauso al Rey de Gloria. Póngase de pie. Aprópiate de tu herencia. Aprópiate de lo que te pertenece. No permitas que el diablo te esté haciendo la vida de cuadritos ya, ni te esté afligiendo. Tú y yo tenemos poder sobre Satanás. Tenemos poder sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, la miseria. Sobre todo tenemos nosotros poder y autoridad y dominio total de las cosas. Es la herencia que Cristo nos dejó. Una super herencia, hermano. Así que tienes todo para terminar este año en victoria. Y ya no le digas al Señor, líbrame, Señor. No, Él ya te libró. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué te quiere decir eso? Que el diablo ya no tiene parte ni suerte en nosotros. Que si alguien te quiere amenazar, cállate, demonio mentiroso. A mí nadie me va a venir a amenazar. Yo soy el que tengo autoridad sobre ti. En el nombre de Jesús. Sea enfermedad, sea lo que sea. Usted y yo tenemos el dominio total de las cosas. No permitamos que el enemigo, porque a veces el enemigo viene, no hay lana, no hay finanzas, y el enemigo viene y trata de meter opresión. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya se va a acabar todo en la iglesia porque no hay dinero. Dice el Señor, ¿que yo no soy el dueño del oro y la plata? ¿Que el Dios creador del cielo y la tierra no puede hacer algo poderoso? ¡Claro! Él puede hacer todo, pero Él necesita que nosotros lo creamos. Que en verdad le creamos. Y que disfrutemos que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Levanta tus manos ahí donde